nos disponemos a compartir el desarrollo de un nuevo contenido programático de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica correspondiente a noveno grado, el cual lleva por título Conductas apropiadas e inapropiadas de la niñez y la adolescencia. Como siempre, este contenido es elaborado, desarrollado y narrado por su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Les invito a unirse desde ya a una nueva experiencia educativa más. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante, el cual pues toca lo que es las conductas mostradas por niños y jóvenes de la actualidad. Vamos a analizar un poquito las posibles causas de ese tipo de conductas y vamos a ir enfatizando en de qué manera se puede ir trabajando para ir mejorando las malas conductas y potenciando las buenas conductas. Iniciemos desde ya el desarrollo del contenido de este día. Para comenzar, quiero compartirles los bloques en los cuales se ha dividido la presentación de este día. Bien, en el desarrollo del primer bloque vamos a estar hablando de la familia como generadora de valores. Posteriormente, en el paso 2, vamos a hablar un poquito sobre las pautas para una conducta apropiada. A continuación, tocaremos la temática referida a la prevención y erradicación de conductas impropias. Y en el contenido 4 vamos a hablar de la ley del menor infractor. Entremos en materia. Vamos a hablar de la familia como generadora de valores. La familia es uno de los factores socioculturales que más influyen en la actitud y la disciplina de niñas, niños y adolescentes, y en la manifestación de la conducta agresiva. Existen otros factores adicionales como pueden ser los de tipo orgánico, por ejemplo, la influencia hormonal, los estados de mala nutrición, los problemas de salud, etc. Los desórdenes de la conducta de los jóvenes se relacionan con complicados problemas emocionales y del comportamiento. Los niños y los adolescentes que sufren de estos desórdenes tienen mucha dificultad en seguir las reglas y en comportarse de una manera aceptable para la sociedad. A ver, comentemos un poco la información contenida en la diapositiva que está en pantalla en estos momentos. Quise titularla La familia como generadora de valores, ya que cuando nos remitimos a lo que son los procesos de socialización estudiados en años anteriores, nos damos cuenta que el niño va en un crecimiento no solamente físico, sino que en otros órdenes, y va creciendo, por lo menos en teoría, como persona. Y es justamente la familia, el seno del hogar, donde el niño comienza a aprender pautas de comportamiento. Tradicionalmente se dice que en la familia vamos a encontrar un cúmulo de valores positivos. Yo siempre he cuestionado esa situación, máxime si nos referimos a lo que es la familia salvadoreña. Sabemos que las familias salvadoreñas no son familias bien consolidadas, sino que son familias con problemas de todo tipo. Uno de los grandes problemas de las familias salvadoreñas, por mencionar uno solo, es la desintegración familiar. Y siempre he puesto de ejemplo el hecho de que supongámonos 1, 2, 3 niños nacidos en el seno de un hogar desintegrado. ¿Qué tipo de comportamientos van a observar? Pues es obvio que no van a tener comportamientos acordes a lo que se espera de
personas pues que están preparándose para insertarse en la sociedad. Muchas veces por la necesidad económica los hijos son dejados, dijéramos, en depósito a cargo de abuelas, a cargo de tías, de tíos, de cuñados, de cuñadas. Y estos niños no van creciendo con una figura de autoridad que les pueda ir enseñando reglas, enseñando valores, enseñando actitudes, enseñando buenos modales, enseñando comportamientos adecuados. Estos niños van creciendo, como dijéramos, como una plantita, que la plantita va agarrando mal camino, se va formando por panda, por así decirlo, y no hay alguien que le ponga una varita para que se enderece. Esa varita vendrían a ser los buenos ejemplos, los consejos, la enseñanza de valores. Pero si como hijo, como hija, no está con el papá, no está con la mamá, va a ser bien difícil que este niño sea un fruto social bueno y positivo para la sociedad en la cual se encuentra. Entonces, por eso es que yo siempre pongo en tela de juicio que la familia sea de una manera al 100% generadora de valores. Principalmente si hablamos de el tipo de familia disfuncional, que la vamos a encontrar por donde quiera dentro de lo que es la realidad salvadoreña. Entonces, vistas así las cosas, pues vamos a entender que estos niños, y ya vamos a ver más adelante el tipo de conductas que manifiestan, es natural pues que actúen así. No han tenido o no han gozado de la guía de alguien que les enseña a discernir entre el bien y el mal. Y estos niños van creciendo, pues decía yo, sin reglas, sin aprender a respetar los límites, que es algo bien importante, para posteriormente poder ser un ciudadano de bien y aceptado por la mayoría en la sociedad. Niños y adolescentes con problemas de conducta manifiestan algunos de los siguientes problemas: agresión hacia las demás personas y los animales, destrucción de la propiedad, mentiras, robos, violación seria de las reglas, permanencia fuera de la casa durante las noches, fuga de la casa e inasistencia a la escuela. Ahí en los factores que hemos mencionado, perdón, es el típico perfil de un niño de la calle, que también abundan en la realidad social nuestra. Son niños pues que han sido abandonados por sus padres, y algunos niños que no han sido abandonados de una manera directa porque tienen un hogar donde vivir, pero prácticamente están abandonados por sus padres en el sentido que no les brindan atención. Entonces la familia, ¿verdad?, es un elemento fundamental, indispensable en la formación de todos. Si en la familia no nos enseñaron a actuar como personas, pues muy difícilmente de grandes vamos a lograr superar esa situación. No por gusto, la familia es considerada la primera escuela de la vida, y es justamente pues por eso, porque ahí es donde, por lo menos en teoría, debe de irse amalgamando todos esos valores, todas esas actitudes positivas, todas esas buenas prácticas, esas buenas costumbres, que el niño o la niña pues le permitirá ser un adulto normal, y decía yo anteriormente, aceptado pues por el resto de miembros de la sociedad. No va a ser mal visto, sino que va a ser una persona pues positiva y que aporte a la comunidad y a la sociedad a la cual pertenece. Prosigamos. Pasaremos a ver ahora las pautas para una conducta apropiada. Bien, veamos esto. La conducta agresiva de un niño o una niña es un comportamiento aprendido. Y si es un comportamiento aprendido, pues existe la posibilidad de que éste pueda modificarse.
pero para ello es importante la intervención del papá y la mamá, de igual manera de sus maestros y maestras. Ahora bien, se deben de evitar los castigos de tipo físico, porque estos no tienen el resultado que se espera. Suele tener resultados negativos, ya que si bien es cierto puede hacer que un niño agresivo, a fuerza de golpes, a fuerza de coscorrones, de sopapo, puede ser que el niño tienda a bajar sus niveles de agresividad, pero de acuerdo a la teoría, pues lo que va a lograr es bajar los niveles de agresividad, pero va a volver a este niño un niño o una niña ansioso. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacerse acá? ¿Qué tiene que recibir este niño con conducta agresiva de sus padres y de sus maestros? Pues tiene que recibir paciencia y perseverancia, porque va a ser un proceso largo, ¿verdad? Las malas conductas no se cambian de la noche a la mañana. Pero yo decía, toda mala conducta tiene a su base una causa. Nada surge de la nada. Nada surge por generación espontánea. Si un niño es malcriado, es porque en la casa utilizan malas expresiones. Si a un niño le gusta robar, es porque en su casa a lo mejor tienen la práctica de robarse las cosas. Quiero que veamos, ¿verdad?, la imagen, que la analicemos. Parecerá un poco fuerte la imagen, pero me pareció pues idónea, justa para utilizarla y relacionarla con lo primero que aparece acá, que me voy a permitir el repetirlo. Dice acá que la conducta agresiva de una niña o un niño es un comportamiento aprendido y que como tal ese comportamiento aprendido puede modificarse. Pero yo decía, si un niño es mal criado, es porque en la casa utilizan ese patrón para expresarse. Y por eso traigo la imagen que está ahorita pues junto al texto que nos ocupa en estos momentos en la diapositiva presente. Vamos a analizarlo. La imagen es una especie de tira cómica, aunque no tiene nada de cómico, tiene mucho de real. Y es la historia común que puede ser en cualquier hogar salvadoreño. Y pues un buen día, el niño se llama Eric. La mamá recibe por teléfono la queja de que su hijo dice malas palabras en clase, ¿verdad? Entonces ella recibe la llamada del maestro y la maestra en el primer cuadro y ella le dice, así que Eric dice palabrotas en clase. Ella dice, hablaré con él, gracias. Cuando el niño llega a la casa, ¿verdad?, ella se le acerca con palabras bonitas en apariencia y le dice, Eric, amor. El niño se tira al suelo, ya sabe que lo van a regañar. Se pone en cuclillas la mamá junto a él y lo queda viendo. Queda viendo seria y vean lo que le dice, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Entonces, ahí está la explicación porque es que el niño es malcriado, ¿verdad? Si la señora quiere que el niño no diga malas palabras, ¿qué es lo que tiene que hacer ella? Pues evitar decirlas y peor, decirlas delante del niño. Porque el niño ha aprendido que esa forma de expresión para él es normal porque en la casa así se expresa. Entonces el niño lo que hace es repetir un patrón de conducta que lo trae desde el hogar. Por eso yo decía y recalco, ¿verdad?, esa situación de lo importante que es la familia a la hora de la transmisión de costumbres, a la hora de transmisión de valores y de comportamientos adecuados. Prosigamos. Vamos a hablar ahora un poquito sobre algo que quizás sea nuevo para muchos, por el hecho de que es algo que en nuestra realidad muy poco se utiliza.
vamos a hablar de la cultura de la legalidad. Lo hemos desglosado en 8 bloquecitos. Vamos a ir analizando en la primera diapositiva los primeros 4. En primer lugar, vamos a hablar en qué consiste la cultura de la legalidad. Posteriormente vamos a ver cómo es que se transmite. Luego hablaremos un poco quién impulsa la cultura de la legalidad en El Salvador. Y en el punto 4 vamos a ver qué busca la cultura de la legalidad. Ok. ¿En qué consiste? Pues la cultura de la legalidad consiste en creer que cada persona tiene la responsabilidad de fortalecer el Estado de Derecho. Se refiere a una cultura de apoyo a las leyes y a un conjunto de normas que sostienen dicho Estado. ¿Qué es el Estado de Derecho? Bueno, vamos a definir el Estado de Derecho como la forma de organización política en la que se encuentra sujeta la vida social, que por medio de un marco jurídico ejecuta un conjunto de reglamentos a fin de garantizar el principio de legalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Eso es el Estado de Derecho. Algo que también en nuestro país muy poco se practica. Continuemos. ¿Cómo se transmite la cultura de la legalidad? Bueno, diremos que esta se transmite a través de la educación. Ahí es donde es fundamental el papel que la escuela salvadoreña debe de hacer en introyectar este tipo de patrón. Asegura el cumplimiento de los derechos. Los habitantes de una sociedad con una cultura de la legalidad cumplen las leyes por convicción y exigen el cumplimiento de las mismas. Vea qué interesante eso último. Cuando uno cumple algo por convicción es porque está convencido de que lo que está haciendo es bueno para uno y por ende es bueno para los demás. Veamos al punto 3. ¿Quién impulsa la cultura de la legalidad en el país? Es impulsado por el Centro Nacional de Estudios Estratégicos de Estados Unidos para formar valores en los jóvenes y las jóvenes, así como combatir la violencia y la delincuencia juvenil. Vea eso, es un ente extranjero el que impulsa la cultura de la legalidad en el país. ¿Por qué un ente extranjero? Porque los extranjeros están en un constante estudio de la realidad salvadoreña y ellos desde el punto de vista antropológico hacen una serie de análisis. Y dentro de esos análisis seguramente está el hecho de que el salvadoreño le gusta pasarse de vivo, saltarse la ley, no cumplir sus derechos de ciudadano, y por eso tienen que ser instituciones extranjeras las que vienen a decirnos cómo tenemos que comportarnos. Así de mal andamos en El Salvador. Continuemos. ¿Qué busca la cultura de la legalidad? Pues busca que los y las estudiantes conozcan mejor la ley y sus funciones protectoras y que reconozcan las consecuencias de las actividades ilícitas como el ingreso a pandillas, el consumo de drogas ilícitas o la compra de artículos falsificados. Si yo no conozco la ley, yo no voy a saber cómo defenderme en un momento determinado. Pero los salvadoreños tenemos la fea costumbre de no interesarnos por nuestras cosas. Por ejemplo, yo pedí el año pasado la constitución política. Si ahorita yo preguntara cuántos de ustedes, como estudiantes, han leído una cuarta parte de la constitución política, muy pocos me dirían yo. Estoy más que seguro. Y la constitución política es algo que todo salvadoreño debe de conocer, siquiera someramente. ¿Por qué? Porque en la Constitución es la ley primaria del país. De la Constitución se desprende el resto de leyes que conforman el marco jurídico salvadoreño. Pero si nosotros no sabemos ni qué es lo que está contenido en la Constitución, yo no voy a saber cuáles son mis derechos, no voy a conocer mis deberes. Y muchas veces quien dice conocerlos nada más lo que hace es hace ruido, ¿verdad? Y muchas veces no le ponen ni atención porque no sustenta de una manera adecuada sus reclamos y no lo sabe sustentar porque no conoce en sí
hasta dónde llegan sus derechos y hasta dónde llegan sus deberes. Prosigamos. En esta lámina vamos a ver, prosiguiendo siempre con el tema de la cultura de la legalidad, qué fomenta la cultura de la legalidad, qué se propone dicha cultura, qué pretende y qué es. En orden de ideas, comencemos. Pues, ¿qué es lo que fomenta la cultura de la legalidad? Fomenta la cooperación interinstitucional en la prevención integral de la violencia y la dependencia a drogas. Cuando dice cooperación interinstitucional, quiere decir que las distintas instituciones que forman parte del Estado salvadoreño deben hacer un trabajo conjunto en pro de la juventud y la niñez salvadoreña para evitar los niveles de violencia y que se metan en problemas de drogodependencia. Sigamos. ¿Qué se propone? Bueno, se propone desarrollar actitudes y comportamientos que aumenten el apoyo para la ley. Eso es bien importante. En el país existe mucha carencia en este aspecto. Y yo decía, si no conocemos la ley, ¿cómo vamos a reclamar cuando nos violen nuestros derechos? Muy difícilmente lo vamos a lograr. ¿Qué pretende dicha cultura? Pues lo que pretende dicha cultura es que se reconozca el daño que los casos de corrupción o criminales representan para la sociedad, para acabar con su aceptación. Vean qué interesante esto. Nosotros nos quejamos de los hechos de corrupción que a través de la historia han golpeado a nuestro país. Yo siempre he dicho, cuando un político roba, te está robando las posibilidades de que tengas mejores escuelas, de que tengas mejores hospitales, que tengas una mejor red de carreteras y en suma te está robando la posibilidad de un futuro mejor. Pero no es corrupto solamente el político que roba. En la escuela, en la realidad escolar de nuestro país, también hay hechos de corrupción. Yo siempre he citado uno, y que es muy común. Es corrupto un maestro que tocan el timbre para que vaya a dar la clase y dicho maestro o maestra se queda 5 minutos, se queda 10 minutos y se queda 15 minutos después del toque platicando con los amigos, con las amigas en los pasillos, mientras los alumnos están esperando que el maestro llegue a darles la clase. Se robó, así entre comillas, dicho maestro o maestra, 15 minutos que el Estado salvadoreño le está pagando para que dé clase. Y imagínense si este maestro o esta maestra se roba 15 minutos cada día. En los 5 días laborales, ¿cuántos minutos se robó? Súmele que son 4 semanas, ¿cuántos minutos se robó, que cobró y no los trabajó? ¿Cuánto se le hizo en el mes? Los minutos conviértalos en horas y saque ahí cuántas horas el Estado le pagó y ese maestro o esa maestra no los trabajó por estar platicando en los pasillos de las escuelas. Y esa es una realidad muy común, más de lo que usted se puede imaginar, en las escuelas salvadoreñas. Entonces, esa es otra forma de corrupción. Y protestan los estudiantes porque el profesor se robó 5, 10, 15 minutos y no les dio clase. No, el estudiante tranquilo, contento, alegre que no llegue el maestro a darle clase. ¿Por qué se alegra el estudiante? Bueno, porque tiene un mal concepto de la vida. Cuando sea adulto va a ver que lo estaban timando. Y en segundo lugar, no reclama porque no sabe que ahí hay un acto de corrupción. ¿Verdad? Yo decía anteriormente, si ignoramos, pues muy difícilmente vamos a poder reclamar. Continuamos, veamos qué es la cultura de la legalidad.
Es un mecanismo de autorregulación individual y regulación social que exige cierta armonía entre el respeto a la ley, las propias convicciones morales, las tradiciones y la cultura. Pasemos ahora a ver las formas como se puede prevenir y erradicar las conductas impropias. Para erradicar las conductas impropias es importante que exista colaboración entre toda la sociedad. No va a ser solo un segmento de la sociedad, ni solo la familia, ni solo el Estado, ni solo la escuela, ni solo la iglesia, los encargados de darle solución al problema. Debe de ser todos estos segmentos de la sociedad y algo otros más, los cuales deben de tomar un rol protagónico para entrarle de plano al problema de las malas conductas, conocidas así como conductas impropias. Decíamos, para erradicar las conductas impropias es importante la colaboración de toda la sociedad. La familia, la escuela, la iglesia y el Estado deben involucrarse en el proceso. ¿Qué debe hacer cada uno de estos sectores de la sociedad? Lo desglosamos a continuación. En el caso de la familia debe ofrecer un ambiente sano donde se promuevan los valores para que el adolescente sienta cariño y aceptación. Esto tiene que ver con la parte afectiva, ¿verdad? Yo siempre he dicho, todos tenemos necesidad de sentirnos queridos y aceptados. Si alguien siente rechazo, esta persona pues se va a sentir infeliz, se va a sentir mal, ¿verdad? Entonces es obvio y natural que todos debemos de tener ese grado de aceptación y de cariño de parte de nuestra familia, que es nuestro entorno inmediato. Pero decía yo, si una familia es disfuncional, si es una familia desintegrada, no va a estar en la capacidad de darle cariño y mucho menos aceptación a los hijos y a las hijas. En el caso de la escuela, ¿cuál es el papel que la escuela debe de jugar para erradicar conductas inapropiadas? Bueno, la escuela tiene el trabajo de informar sobre el tema y debe informar tanto a los alumnos como a los padres de familia y crear un ambiente ético que permita el desarrollo integral de los estudiantes. Oiga bien, desarrollo integral significa que el estudiante no solo va a ser bueno en matemáticas, no solo va a ser bueno en sociales, en inglés, etcétera, etcétera, sino que tiene que ser bueno y tener una conducta pues apropiada en todos los aspectos que acometa en la vida, para posteriormente ser un individuo positivo, ¿verdad?, para la sociedad, y eso va a ser ganancia para todos. El día que en El Salvador se logre eso, pues la sociedad nuestra va a andar mucho mejor de lo que está en la actualidad. Pero para ello hay que trabajar y trabajar fuerte. Veamos otro factor o actor importante dentro de el trabajo de erradicación de conductas impropias. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? El papel de la iglesia es inculcar valores, ¿como cuáles? Bueno, como el amor al prójimo, el respeto a la vida y la armonía en la vida social. Inculcar valores. La iglesia es importante en esa parte, pero tiene que partir de algo hecho ya en la familia. Eso es importante. Tenemos que dejar conductas egoístas que son muy comunes en las sociedades capitalistas. El Salvador es una sociedad capitalista, donde el sistema neoliberal nos manda a que seamos los lobos unos del otro. Todos andamos en permanente competencia para lograr un puesto de trabajo, para lograr una mejor posición social, para lograr una mejor posición económica. Yo no veo al que está a la par mía como mi hermano, lo veo como competencia, y eso nos lo ha inculcado el sistema capitalista. Lastimosamente es así. Entonces debemos de mejorar en ese aspecto de aprender a amar al prójimo. El respeto a la vida.
Pues acá se ha perdido mucho eso. Desde los 12 años de guerra que tuvimos, en teoría tenemos ya 27 años de la firma de los acuerdos de paz, 28 años. Pero la paz realmente no la tenemos. Lo que hizo fue un cese del enfrentamiento armado, pero paz como tal no la disfrutamos, ¿verdad? A pesar de que en teoría hace 28 años dejamos la guerra civil que azotó este país. Y si no hay amor al prójimo, si no hay respeto a la vida, mucho menos vamos a ser una sociedad que vive en armonía. Por eso decía yo, este tema está muy interesante y muy aplicado a la realidad actual de la juventud y niñez salvadoreña. Bien, vamos con el papel del Estado. El Estado debe de contribuir en el aspecto correccional. Acordémonos que el Estado tiene una fuerza coercitiva a través de sus instituciones para frenar las conductas impropias. La Policía Nacional debe unirse a las municipalidades para controlar la violencia juvenil y al mismo tiempo brindar seguridad a las comunidades. Sin embargo, el Estado tiene una tarea mucho más importante, ¿cuál es la de diseñar políticas sociales para mejorar la calidad de vida de la juventud? Esa es otra tarea pendiente dentro de la realidad social salvadoreña. Y no es un problema nuevo, es un problema viejo. Vivimos en un país con una gran injusticia social. Se fue a la guerra y el caballito de batalla de cierto bando era que tenía que terminarse con la injusticia social. Se pone fin al conflicto y la injusticia social sigue presente en la sociedad salvadoreña. Y mientras no haya justicia social, muy difícilmente vamos a lograr tener una juventud que se sienta que tiene futuro y que crea en su país. Continuemos. Bien, decíamos dentro de la búsqueda del desarrollo integral para la juventud, el Estado debe de proporcionar ciertas oportunidades para los jóvenes, como las siguientes: generar oportunidades de empleo para adolescentes y jóvenes, favorecer su acceso a servicios de orientación psicológica y de salud, brindarles una educación de calidad, diseñar e implementar programas de reinserción laboral para que la juventud involucrada en actos de violencia trabaje y reciba una compensación económica a cambio. Fomentar entre la juventud la práctica de diversas manifestaciones culturales, entre otras cosas. Eso es alguno de los elementos que son indispensables para que la juventud salvadoreña y la niñez tengan la oportunidad de un desarrollo integral. Vamos a pasar ahora a abordar la temática referida a lo que es la ley del menor infractor. Primero vamos a hablar sobre la base legal de dicha ley. Y obviamente yo decía, la Constitución Política es la ley primaria de nuestro país y el fundamento legal está justamente en el segundo párrafo del artículo 35 de la Constitución Política, donde dice: la conducta antisocial de los menores que constituya delito o falta deberá estar sujeta a un régimen jurídico especial. Esto lo mandata la Constitución Política en el artículo 35, párrafo segundo. Ese ordenamiento jurídico en la actualidad, ¿cuál es? Acá lo tenemos. En la actualidad, el régimen jurídico especial al que se refiere la Constitución es la ley del menor infractor. Acá tenemos una imagen de la portada. Entendemos que menores son aquellas personas que aún no han cumplido los 18 años.
y este régimen va a abarcar a dichas personas siempre y cuando cometan delitos o faltas como hurtos, lesiones a personas o daños a la propiedad, entre otros. Y estos menores van a ser juzgados en tribunales especiales, los cuales llevan por nombre juzgados de menores. Estos tribunales van a estar orientados por los principios de igualdad, respeto a los derechos del menor, formación integral y reinserción en su familia y protección al menor de edad. Bien, ahí tenemos la base jurídica de la ley del menor infractor y cuál debe de ser su orientación en el trato a los jóvenes que lastimosamente pues por falta de afecto, por falta de cariño, por falta de atención, ya sea de la familia, de la escuela, del Estado, llegan a situaciones de ser jóvenes que incurren en problemas de delincuencia. Bien, vamos a pasar a otra parte importante de la presentación. Vamos a ver cuál es la finalidad de la ley del menor infractor. Pues fundamentalmente la finalidad es la reeducación del niño o de la niña que haya cometido infracciones. Y nos dice que solo en situaciones extremas se va a proceder a la reclusión, es decir, a meter preso al niño. Tal protección especial para las niñas y niños que infringen la ley se debe a la situación de desventaja y vulnerabilidad en que se encuentran. Comentemos un poquito esto sobre la reeducación. Cuando una persona comete un delito, la idea de que vaya a la cárcel o que lo recluyan, en el caso de los menores infractores en nuestro país, la idea fundamental es que esta persona se reeduque, que pague por la culpa del delito que cometió, pero que no se sienta menos, sino que posteriormente, una vez pague su condena, una vez pague el castigo por lo que hizo, esta persona se logre reinsertar en la sociedad, pero que se reinserte para ser una persona positiva. Ahora, está comprobado científicamente que el sistema penitenciario de nuestro país, para los adultos me refiero, y me imagino que igual va para los sitios de reclusión de menores, lastimosamente no cumplen este trabajo, sino que son considerados como verdaderas escuelas del crimen. Y los que llegan a las cárceles o a los reclusorios salen peor de lo que entraron. Y vemos muchos casos de gente que está presa y una vez sale de la cárcel no va reeducado ni va como una persona que busca la reinserción a la sociedad, sino que sale a robar, a matar, y es una persona peor de lo que entró, ¿verdad?, cuando comenzó a pagar su condena. Entonces, pues en este aspecto también el Estado salvadoreño debe de revisar su política, ¿verdad?, y mejorar en ese aspecto, aunque somos un país donde hay una cantidad de presos pues muy grande. Y si no, veamos el penal de Mariona, como hay allí hacinamiento, ¿verdad? Somos un país donde se dan muchos hechos de violencia y muchos hechos de delincuencia. Y justamente pues estas medidas últimas que hemos estado comentando van encaminadas a eso, ¿verdad?, a frenar el auge de ese tipo de hechos criminales. Bien, ¿quién regula los centros de internamiento en El Salvador? El Salvador cuenta con centros de internamiento para menores infractores, que son conocidos como CISNA. Estos están regulados por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, conocida por sus siglas de ISNA. Estos centros procuran la reinserción, lo que yo hablaba anteriormente, de los menores infractores a la sociedad, proporcionándoles educación, trabajo, terapia personal, etc. Esto último se les da pues
en teoría, porque uno de los grandes problemas de estas instituciones es la falta de presupuesto. Somos un país pobre y lastimosamente saqueados por los políticos corruptos. Entonces acá es donde la corrupción golpea. Si ciertos expresidentes no hubieran robado 300 millones de dólares, imagínense cuánto se haría con 300 millones de dólares. Se harían muchas cosas. Ya se hubieran hecho muchos hospitales, se hubieran creado nuevas escuelas, mejorado las que ya están. Pero ahí es donde yo digo, ¿verdad? El golpe que causa al futuro de las personas, al futuro de las nuevas generaciones de salvadoreños, los hechos de corrupción. Y lo peor, ¿verdad? Que esta gente roba y queda en la impunidad. Nunca llegan a pagar por sus actos de corrupción. Continuemos. Bien, ahora sí llegamos a la parte de la tarea exaula. Vienen acá contenidas 6 preguntitas. 5 son de investigar y una es de análisis. Veamos de qué se trata. Primera pregunta. ¿En qué año fue aprobada la ley del menor infractor en El Salvador? Esta pregunta me va a encontrar la respuesta en el internet. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del actual director del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia, conocido como ISNA? Pregunta 3. ¿Cuántos centros de internamiento para menores hay en El Salvador? Pregunta número 4. ¿Cómo se llamaba anteriormente el actual ISNA? Pregunta 5. ¿En qué año fue aprobada la ley conocida como LEPINA? Y finalmente viene la pregunta de análisis. Esta pregunta es personal para cada uno y usted la va a responder de acuerdo a su percepción personal. La pregunta 6 dice: ¿consideras que el Estado salvadoreño cumple con la responsabilidad de brindar una oportunidad de desarrollo integral a los niños y adolescentes de El Salvador? Si usted me dice que sí, me va a decir por qué. Si usted me dice que no, me va a decir por qué dice que no. Y bien, es de esta forma como damos por concluido el contenido de este día, agradeciendo de manera muy especial a quienes han brindado su atención al desarrollo del mismo. Nos estaremos escuchando en una próxima entrega de mi canal Conexión Educativa Digital, si Dios así nos lo permite. Saludos especiales para todas y para todos.